Más de un homicidio por día se registra en Uruguay desde mitad del año pasado hasta mayo de 2022. En lo que va del año ya son 146, superando a todos los registrados el año pasado. En la última semana fueron 15 homicidios, solo en 4 departamentos: Montevideo, Canelones, Maldonado y Salto. El manejo de las cifras oficiales sobre el tema y el argumento de que los delitos habían bajado en su momento por la nueva estrategia de seguridad del gobierno y no por las restricciones de la pandemia, motivaron al Frente Amplio a definir una acción política parlamentaria. Este lunes de noche la bancada de senadores resolvió convocar al ministro Luis Alberto Heber al Parlamento, quien atribuyó hoy la seguidilla de crímenes a una guerra entre narcotraficantes. La convocatoria será en régimen de comisión general y estará a cargo de Enrique Rubio, quien dijo a MBD Noticias que la gente está con miedo y que no se puede negar la realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo en un mediodía que se presenta a esta hora con cielo nuboso. Va a seguir con periodos de cubierto, 17 grados hay a esta hora. Según Inumet, de tarde y noche también se va a presentar con cielo nuboso, cubierto y probables precipitaciones aisladas con una máxima prevista de 20 grados. Estamos viendo imágenes del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Atención porque en Echevarriarza, entre Marco Bruto y Luis Alberto Herrera, están trabajando hasta las 19 horas. Allí se verá afectado por un corte de calle, o en Chaná, desde Boulevard Artigas y Mario Casinoni, también hay afectación por trabajos de saneamiento. Va a estar trabajando allí una brigada hasta el próximo 12 de mayo. Ahora sí compartimos con ustedes los principales titulares. Detenidos desaparecidos considera una provocación la iniciativa de Javier García para declarar mayo como mes del soldado. Vecinos del oeste de Montevideo lamentan la postergación de obras en la zona tras la no votación del préstamo del BID para limpieza y saneamiento en la Junta Departamental. Montevideo presentó la experiencia del PTI del Cerro en la primera semana de Economía Circular de América Latina desarrollada en San Pablo. Un doble asesinato eleva a 11 las y los periodistas muertos por crimen organizado en México en lo que va del año. Comenzamos el informativo y nos vamos al Palacio Legislativo. Hay por allí mucho movimiento, información. Están compareciendo las autoridades de la salud. Luca Veloz, estás por allí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía para ti, Luca. Buen mediodía, Rosina. Como tú bien los decías, desde las 10:30 aproximadamente está reunida la Cámara de Representantes en régimen de comisión general, recibiendo al ministro de Salud Pública y a las autoridades de ACE. El presidente Cipriani y su equipo están aquí compareciendo ante diputados en un llamado de la bancada del Frente Amplio que está llevando adelante la diputada Lucía Echeverri. 23 preguntas sobre la Rectoría de la Salud y sobre todo el tema de los medicamentos, la falta de medicamentos en varios lugares del país que se vienen registrando. Es parte de lo que se está conversando, de estas preguntas que hace minutos decía Lucía Echeverri que el ministro Salinas no ha contestado todavía. En minutos vamos a estar ampliando esto. Gracias, Luca. El otro móvil está en el Teatro Solís. Allí está nuestro compañero Eduardo Delgado. Están pasando también cosas importantes, lindas que se vienen y hay anuncios destacados. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido. Buen mediodía para ti también. Buen mediodía, Rosina, así lo decías. En minutos aquí en el Teatro Solís se presentará la temporada lírica 2022, que incluye 4 óperas. La primera de ellas será Dido y Eneas, el 19, 21 y 23 de mayo, justamente aquí en el Teatro Solís, con algunas particularidades. Por ejemplo, la dirección escénica estará a cargo del español Igor Yebras, conocido por muchos en Uruguay por haber sido el director del Ballet Nacional del Sodre, nada menos, y la dirección musical a cargo de la artista uruguaya muy prestigiosa y reconocida tanto a nivel local como internacional, Cristina García Vanegas. Ella estará a cargo no solo de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, sino también del ensamble vocal de Profundis. Los otros títulos que serán parte de esta temporada, de esta gala lírica, será Camille, una historia de tango, también Pagliacci y la ópera búfera La Bella Elena. En minutos les contamos más desde aquí, desde el Teatro Solís.
Gracias, Eduardo. Entre tanto, les contamos que para familiares de detenidos desaparecidos, la iniciativa del ministro de Defensa, Javier García, de formalizar el 24 de mayo como el Día del Soldado Oriental es una provocación a una lucha pacífica e inoportuna por ser el mes de la Marcha del Silencio. Desde esta organización no se descarta solicitar una entrevista a las autoridades del Ministerio de Defensa para plantear allí su malestar. En lugar de respetar este lugar, de entender que es una fuerza democrática que nos hace bien a todos como país, de esta lucha por verdad y justicia, quieren poner en este mes con esa frivolidad el mes del soldado. Cuando tienen la fecha, están los asesinatos de dos parlamentarios que también deberían ser un orgullo de su valentía, su fuerza, cómo intentaron seguir haciendo gestiones contra esta dictadura que estaba en el Uruguay, y por eso los matan junto a los cuerpos, aparecen junto a los cuerpos que también matan de Waldo, Barredo, y ese mismo día desaparecen a Liberov. En esta fecha, el mes del soldado. Para nosotros fue así una afrenta, una falta de respeto, una provocación a una lucha pacífica fuerte y potente de años en que está involucrada la sociedad. Hijos y familiares de represores uruguayos que toman distancia de sus padres implicados en delitos de lesa humanidad se contactaron con familiares de detenidos desaparecidos. Se trata del colectivo Historias Desobedientes. Elena Zaffaroni dijo esta mañana a MBD Noticias que este grupo quiere contar su historia y repudia el terrorismo de Estado. También se conectó con nosotros un colectivo que se está formando, que ya han salido, les han hecho muchas entrevistas, o algunas entrevistas hemos visto, que son historias desobedientes, o sea, hijos o familiares de represores activos de las dictaduras, sean oficiales, sean tropa, que quieren separarse, que la manera de no cargar la mochila que sienten, del dolor que sus padres o sus tíos, en este caso son padres los que se acercaron a nosotros, son que sus padres fueron parte de los cuerpos represivos u oficial, y que quieren contar su historia porque les parece que la falta de verdad y de justicia también los afectó a ellos, de quedar en un lugar que no quieren, como si fueran parte de esa historia que repudian, el terrorismo de Estado. Y el colectivo Imágenes del Silencio comenzó a difundir en sus redes videos de familiares de detenidos desaparecidos previo a la marcha del 20 de mayo. El primero es de Alba González, también habrá, entre otros, de Milka González y de María Belizzi, quien el viernes va a ser declarada ciudadana ilustre de Montevideo. Esta Margarita, abrazada, así, es a todos ellos. Todos son nuestros hijos, no solo el nuestro, el de todas las madres, todos nuestros hijos. Nada más. Imágenes del Silencio es un proyecto de un colectivo de varios fotógrafos que busca mantener viva la memoria sobre los desaparecidos por la última dictadura uruguaya. Y respecto a la molestia que ha generado en organizaciones de derechos humanos esta denominación de el mes del soldado, se le preguntó esta mañana al ministro de Defensa, Javier García, y respondió: hablemos de la unidad. El Día del Soldado es un día que tiene dos antecedentes. En el mismo día, el 24 de mayo, un decreto del presidente Jorge Valle en 2002 y un decreto del presidente Mujica el año 2010, que estableció el Día del Soldado
y especialmente dedicado a todos los soldados caídos en sus funciones y a los cuales se pide, así lo dice el decreto firmado por el presidente Mujica y el ministro Rosagilla de la época, se pide que en ese día se homenajee y se recuerde a todos los soldados caídos en la historia del Uruguay en todas circunstancias y en todo lugar, y se dispone que en las unidades militares se tome como un día de reflexión. Así que mal podría ser pensado así cuando tantos gobiernos de diferentes signos han establecido allí ese día. La molestia es por hablar del mes del soldado, más que del... No, pero hablemos de la unidad. La bancada de senadores del Frente Amplio va a convocar en régimen de comisión general al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, para que dé explicaciones sobre el aumento de los homicidios en el último periodo. El senador Enrique Rubio, quien será quien lleve adelante este llamado, cuestionó las últimas declaraciones de Heber ante la prensa. La gente está con miedo, ¿no? Está con miedo. No podemos negar la realidad. Explicaciones que tienden a decir que, bueno, que esto es un enfrentamiento, principalmente el enfrentamiento entre bandas que tiene que ver con el narcotráfico. Yo diría es una explicación que primero hay que ver si se verifica. Y en segundo lugar, de que si fuera así, es aún más preocupante. Los senadores del MPP presentaron por su parte un pedido de información ante la justicia que tiene 7 ítems con interrogantes sobre la gestión de la seguridad. El último trimestre presenta números globales donde reconoce que existió un aumento de las cifras de homicidios, pero en los otros delitos, rapiñas, hurtos, violencia doméstica, violaciones, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? No se puede ser discrecional y trabajar con tanta falta de transparencia como lo hace el ministro Heber, y por eso es que los senadores del MPP recurrimos a esta vía, que es una vía legal, de que si no nos contestan los plazos que nos tiene que contestar, recurriremos a la justicia. Pero para que vean también la degradación institucional, ¿no? Porque decir que un poder del Estado tenga que recurrir a un tercero imparcial, a un juez, para poder acceder, eso te dice cómo se gestiona. Y el ministro Heber atribuyó la seguidilla de estos 15 homicidios en la última semana y el aumento en general de este delito a enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes. Estamos muy preocupados porque se acumula una cantidad de homicidios que realmente ha generado la preocupación. En el día de ayer estuvimos reunidos con todos los mandos y con el propio jefe de policía. Producto del enfrentamiento de bandas de narcotraficantes ha generado una disputa de territorio muy dura, que lo vemos, por supuesto, con mucha preocupación, como lo dije, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Estamos frente a un enfrentamiento de territorio muy duro, como se ha tenido éxito en otras áreas en donde hemos ido combatiendo el narcotráfico y se disputan mucho más violentamente los espacios que quedan. Las bocas de pasta base no solamente son un lugar donde se provee drogas, sino donde se producen los enfrentamientos y los crímenes. Tenemos que tener un abordaje muy duro con gente que tiene este tipo de códigos y este tipo de situaciones en donde nos enfrentamos a una red, bandas que realmente nos tiene muy preocupados por el nivel de violencia y de enfrentamiento que tiene. Momento de volver al Palacio Legislativo. Luca Velosa, adelante. Está retomando la sesión de la Cámara de Diputados de este llamado a régimen de comisión general al ministro de Salud Pública y a las autoridades de ACE, y estamos con el diputado por el departamento de Colonia, Nicolás Viera. Él hizo una denuncia concreta de lo que está pasando en su departamento, esta falta de medicamentos que se viene registrando ¿desde cuándo? Bueno, ya hace varios meses que se vienen registrando. Por la información que contábamos, que hemos ido recogiendo, se están dando en todos los centros de ACE de Colonia. No es una cuestión puntual de un día o una semana en un centro asistencial, y eso obviamente que forma parte de las consultas que le queremos hacer al doctor Cipriani como presidente de ACE, porque bueno, entendemos que es una lógica
que está golpeando a los usuarios de ACE de todo el país, porque conversamos con otros legisladores, no importa ya si son frente amplistas, blanco, colorado, cabildante, y todos nos plantean que los usuarios llegan a ellos, llegan a nosotros a plantearnos diferentes situaciones. Entonces, bueno, eso puntualmente en Colonia está golpeando fuerte y nos parece que, bueno, asociado también a todas las denuncias que hemos realizado sobre la mala gestión del Hospital de Colonia como centro departamental de salud, son, digamos, las líneas principales de nuestra exposición, sobre todo también tomando en cuenta la rectoría que el Ministerio de Salud Pública debería estar ejerciendo y que actualmente está omiso. En este primer tramo del llamado, las consultas de la interpelante, Lucía Echeverri, 23 preguntas, decía recién que no se han contestado ninguna. No, ninguna. Por ahora, después de 45 minutos de una solvente puesta a punto de todos los problemas que estamos viendo como bancada del Frente Amplio, de parte de las autoridades no se ha respondido ninguna. Esperemos que ahora, cuando se reanude la sesión, podamos tener respuestas a todas y cada una de esas preguntas, porque después, a medida que vamos a intervenir los diputados del interior, van a surgir nuevas preguntas, algunas puntuales, y obviamente que eso requiere no solamente la respuesta del Ministerio de Salud Pública, sino también la respuesta de ACE. Concretamente sobre la falta de medicación y estas dificultades, las autoridades dicen que son casos que son aislados y puntuales. En el departamento, ¿qué es lo que pasa? No, nada de eso es ni aislado ni puntual. De hecho, estamos denunciando una crisis de funcionamiento de recursos humanos en el Hospital Departamental de Colonia, y a pesar de que el doctor Cipriani tiene esa teoría negacionista de la realidad, de que dice acá no pasó nada y está todo bien, bueno, el hecho es que la semana pasada hicimos la denuncia y ayer lunes empezó a regir 4 llamados para cubrir cargos en ACE Colonia. O sea que quiere decir que las denuncias de los usuarios, de los trabajadores que nosotros tomamos, tienen asideros. ¿La bancada del Frente Amplio pedirá la renuncia de Cipriani o del ministro? Por ahora no lo tenemos sobre la mesa, lo evaluaremos en el correr de la sesión y veremos cuáles son las respuestas, cuál es el tono que se le da a la comparecencia. Nosotros venimos con un tono constructivo pensando en aportar soluciones, porque de eso se trata la actividad parlamentaria. Veremos si las autoridades están a la altura de esas consideraciones. Agradecemos al diputado Nicolás Viera del departamento de Colonia y bueno, lo dejamos ingresar a esta sesión. Nos quedamos aquí, Rosina, trabajando para el Informe Central. Gracias, Luca. Y nosotros nos vamos ya al Teatro Solís. Se está lanzando la temporada lírica. Allí está Eduardo Delgado. Así es, Rosina, como decíamos, lanzamiento de la temporada lírica 2022 aquí en el Teatro Solís. Actualmente está hablando Débora Kining del Departamento de Cultura, Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo. También está presente Igor Yebras y Cristina García Vanegas. También está, por supuesto, la directora del Teatro Solís, Malena Muyala, y la directora de Cultura de la comuna, María Inés Ovaldía. Escuchamos a Débora Kining. De inauguración de la temporada sinfónica de la que muchos se quedaron hablando tiempo después. Bueno, en este año de transición nos propusimos, por un lado, abarcar la diversidad que ofrece la lírica, pero por el otro también dialogar con una realidad post-pandemia. Entonces, en este camino de explorar el retorno, asegurando el gran espectáculo lírico, vamos a presentar 3 títulos en los que van a encontrar barroco, verismo y opereta. El 19 de mayo, que es el jueves que viene, ¿verdad?, vamos a estrenar Dido y Eneas, la gran exponente del barroco inglés, que va a contar con la dirección musical de la gran especialista que Uruguay ha dado al mundo, como es la maestra Cristina García Vanegas. Que va a estar al frente de la Orquesta Filarmónica, del Coro de Profundis, con la excelencia y el rigor que la caracterizan. Y este título también implicó la vuelta a Montevideo ustedes lo están viendo ahí y lo han visto en redes, probándose máscaras también de la puesta de Dido, Igor Yebra, que...
que va a estar a cargo de la puesta en escena, que por supuesto va a tener su sello, pero además es el debut internacional de Igor en ese rol, sustentado por supuesto por la gran carrera que hizo en el ballet. Bien, estamos viendo entonces la presentación de la temporada lírica que se está desarrollando a esta hora allí en el Teatro Solís. Vamos a tener todos los detalles obviamente en nuestra edición de las 19 horas. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Les contamos entre tanto que vecinos del oeste de Montevideo lamentan la no concreción del préstamo del BID para limpieza y saneamiento a que aspiraba la Intendencia de Montevideo. El concejal vecinal Matías Gutiérrez dijo hoy a MBD Noticias que los barrios de esa zona se lo merecían y que es una tristeza que por discusiones partidarias queden miles de familias sin mejorar sus condiciones de vida. Al principio nos juntamos con otros concejales, vecinales también de la zona, para el lado de Bajo Valencia, para el lado del Casco, consejeros vecinales de la zona norte. Nos juntamos con comisiones vecinales también de otros barrios. Y para esto, ¿no? Para en realidad tratar de llegar a un entendimiento para que se pueda votar ese préstamo, porque en realidad fuera de las discusiones políticas partidarias nosotros entendíamos que este barrio se lo merecía, que nosotros teníamos esa necesidad. Y la verdad que realmente es una tristeza, porque en realidad por discusiones partidarias dejan afuera a más de 2.000 familias que eran las que estaban en esta parte del proyecto. Eran más de 2.000 familias que era la parte del arroyo Tala, que era donde se iba a hacer el colector principal en el proyecto que se había presentado y no se votó. El director de la unidad MIPES de la Intendencia de Montevideo, Pablo Barrone, y el director del Parque Tecnológico Industrial del Cerro, Guillermo González, participaron de la primera semana de la economía circular de América Latina que se desarrolló en San Pablo. La experiencia del PTI y en particular de la planta de clasificación fue ejemplo compartido por los delegados de la comuna. La Intendencia de Montevideo hace un par de años fomentó la organización de este tipo de trabajadores que trabajaban en condiciones informales en la calle y logró establecer 4 plantas de clasificación en diferentes lugares de la ciudad de Montevideo como política de inclusión social, como política laboral, como política de fomento también de organización y por ende como política de dignificación del trabajo de esas personas que en clave de economía circular y en clave de hablar de cualquier cadena de valor son actores relevantes en el proceso productivo de cualquier cadena. González destacó que la cooperativa se administra bajo un régimen de cogestión y que en el centro de la política pública en materia de economía circular están puestos los trabajadores y trabajadoras. Estamos en una fase de experiencia piloto. La idea es pasar ahora en el mes de junio a una fase ya de consolidación de esa política que tiene que ver en el eje de la dimensión ambiental con la gestión de los residuos sólidos valorizables dentro del parque industrial que generan las industrias de ese parque que, como ayer lo comentaba, son en torno a 60 empresas. ¿Cuál es la propuesta de negocio circular o cuál es la propuesta de modelo a implementar en la política pública? Poner en el centro a los trabajadores. En México, 2 periodistas fueron asesinados a tiros ayer en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, elevando la cifra a 11 en lo que va de este año. La Fiscalía del Estado de Veracruz informó que estaba investigando los asesinatos de Yesenia Molinedo Falconi y Sheila Joana García Olivera, directora y reportera respectivamente del sitio de noticias en línea El Veraz de Cozoleacaque, que fueron baleadas cuando se encontraban en el interior de su vehículo estacionado fuera de una tienda.
De confirmarse que el asesinato doble se relaciona con el ejercicio periodístico de ambas comunicadoras, sumarían 11 los periodistas asesinados en México en lo que va del año y eleva a 33 la cifra desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018. A mi papá lo asesinaron por la espalda el día, en la noche, 28 de octubre, por la espalda, entre las sombras, un gatillero. Este lunes los periodistas se manifestaron en la glorieta del Ángel de la Independencia en Ciudad de México por la incesante violencia contra la prensa en el país, concentración que inicialmente se había convocado por el periodista Luis Enrique Ramírez, quien fue asesinado el pasado jueves en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Ni un asesinado más, ni uno más, ni una más, ni un asesinado más, ni uno más, ni uno más, ni un asesinado más. Y en Ecuador un nuevo motín ha dejado a más de 44 personas fallecidas, agravando así la crisis carcelaria que en los últimos 2 años causó un saldo de 400 muertos. Lastimosamente 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida. El amotinamiento ocurrió en una cárcel de la ciudad de Santo Domingo de los Achilas, en el centro de Ecuador, cuando un enfrentamiento entre bandas rivales dejó 44 muertos y una veintena de heridos. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó que los asesinatos fueron con armas blancas y que las víctimas fueron agredidas en los pabellones y en las celdas, pero que la cifra de muertos puede ascender debido a la gravedad de las heridas de los lesionados. En los últimos 2 años se produjeron varios hechos de esta magnitud, por lo que el presidente Guillermo Lasso se propone desarrollar la primera política de derechos humanos hacia la población penitenciaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a recuperar el control de las penitenciarías, ofrecer condiciones de vida dignas y crear políticas para prevenir el delito, ya que en el país han muerto unos 400 presos en 2 años debido a este tipo de enfrentamientos entre pandillas y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Nos vamos, los invitamos para que nos acompañen a las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen muy bien.